A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos televidentes de Telesucesos Canal 29. Otra vez estamos aquí de regreso para retomar el tratamiento, el conocimiento de las disfunciones sexuales, tanto masculinas como femeninas, y de la pareja. En estos días que no hemos tenido la oportunidad de estar acá en el país, hemos asistido a un congreso exactamente de disfunciones sexuales en San Francisco. Muy bien, ahora vamos a comenzar de nuevo y tendremos el placer de hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos conversado. Bueno, las disfunciones sexuales son exactamente el mal funcionamiento de la función sexual. Cuando algo no funciona bien se llama una disfunción, y las disfunciones sexuales es cuando algo de los órganos sexuales no está funcionando adecuadamente. Hemos dicho que las disfunciones sexuales pueden ser de origen psicológico y de origen orgánico, y también conductual y también social, ¿no es cierto? Pero más importantes son las de origen orgánico. Bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar con una psicóloga aquí acerca de las disfunciones sexuales de origen psicológico en las mujeres, en el sexo femenino. Y también hemos hablado aquí de la parte orgánica de las disfunciones sexuales de origen orgánico en los hombres, ¿no es cierto? Muy bien, sabemos esto, que está muy claro. Por lo tanto, ahora habíamos hecho un repaso también de la parte orgánica de las disfunciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre hemos dicho que las disfunciones sexuales de tipo orgánico son porque puede haber un problema a nivel de los órganos sexuales externos o internos, ¿no es cierto? Y hemos conocido tranquilamente toda la anatomía del sexual del hombre, ¿no es cierto? Los órganos sexuales del hombre y también de la mujer. Creo que esto lo tenemos bastante claro. Y ahora vamos a hablar comenzar a hablar verdaderamente de las disfunciones sexuales. Habíamos iniciado la vez pasada, hace ya casi un mes, habíamos comenzado a hablar de la disfunción sexual importante de la erección en el hombre, y esto la hemos dividido en tres partes. La primera parte vamos a ver las nociones generales, luego las causas de esta enfermedad, luego las formas de diagnóstico de esta enfermedad, y luego tal vez algo más acerca de las recomendaciones acerca de esta disfunción sexual del hombre. La disfunción de la erección anteriormente se conocía como impotencia. Es un término duro, peyorativo, y por esta razón ha cambiado y hoy se llama disfunción de la erección. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una dificultad para obtener y para mantener una erección suficientemente rígida que sea adecuada para poder penetrar y para mantener una relación sexual agradable, digamos así, satisfactoria. Esto ya nos da la idea de que hay problemas a diferentes niveles de la erección. Por ejemplo, obtener la erección. Segundo lugar, mantener la erección. Tercer lugar,
penetrar. Luego de esto, tener un espacio largo para poder gozar, digamos así, y luego por fin la detumescencia, o sea, la finalización. En la finalización también está comprendido el orgasmo masculino, que viene junto con la emisión de un líquido que se llama semen y se llama eyaculación, ¿no es cierto? Después de esto ya también hay un periodo de relativa calma, y en el caso de los hombres jóvenes esta calma puede ser corta o puede ser larga y puede reiniciarse una segunda o una tercera relación sexual. Bien, esto para tener un concepto que es una disfunción de la erección. Ahora, vamos a ver cómo se creía que este problema de la erección antes tenía las causas principales. Se creía que era de origen psicológico sobre todo, y más o menos se creía que del 70% de las disfunciones de la erección, de la impotencia, eran de origen psicológico. Esto ha cambiado fundamentalmente. Hoy apenas menos del 15% de estas causas psicológicas son causas de la disfunción de la erección. Más del 80% son causas de tipo orgánico, ¿no es cierto? Esto ha cambiado fundamentalmente. Y las causas de origen psicológico tenemos que hablar que se pensaban que eran de origen primario, porque definitivamente existen causas psicológicas de origen secundario que están en todos los momentos de la erección, de la eyaculación, de la falta del deseo, de la falta de la sensibilidad. Cuando esto se produce orgánicamente, secundariamente aparece un problema psicológico, ¿no es cierto? Y esto se llama causa psicológica secundaria. La disfunción de la erección de origen orgánico tiene múltiples causas, múltiples factores. Digamos, el primer factor, el más importante que ya se ha estudiado ampliamente, es el factor vascular. Quiere decir que la causa vascular es importante. ¿Y por qué? Porque los cuerpos, digamos más claramente, el pene del hombre está formado de la siguiente manera. Ustedes ya lo conocen, ya habíamos estudiado, pero volvamos a repetir. Tenemos dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos están localizados a los lados, digamos al lado derecho, al lado izquierdo, desde el comienzo del pene, o sea, desde la cabeza del pene, que se llama glande, hasta la raíz del pene, que está prácticamente unido abajo, atrás, a los huesos posteriores del sacro, ¿no es cierto? Bien. Estos dos cuerpos cavernosos son los que tienen en su interior unos pequeños huecos, digámoslo así, nosotros les llamamos celdillas cavernosas, que están comunicadas entre sí, más o menos simulando una esponja. Ustedes han visto que la esponja tiene múltiples huequitos y múltiples comunicaciones entre estos huequitos. Exactamente es lo mismo que pasa con los cuerpos cavernosos, el cuerpo cavernoso derecho y el izquierdo. Y además de eso, entre estos dos cuerpos cavernosos, el derecho y el izquierdo, existe una comunicación muy importante. Múltiples pequeños agujeros, digamos huequitos, están comunicando el uno con el otro lado, el derecho con el izquierdo de los cuerpos cavernosos. Pero ahí no termina la cosa. Dentro de estos pequeños huequitos hay pequeñísimas, muy finas vasos arteriales y vasos venosos. Y también hay conductos sensitivos, ¿no es cierto? Pero lo más importante, estamos hablando del sistema vascular. Por las pequeñas, finísimas arteriolas llega la sangre, y la sangre entra a los cuerpos cavernosos a presión. Esta presión con la que entra y llena las celdillas cavernosas es la presión con la cual se erecta, se eleva, se pone rígido el pene, ¿no es cierto? Digamos, en términos vulgares, se para, digamos así, ¿no es cierto? Se pone de pie, ya, bien. Se para, hay una erección rígida. Pero para que esto suceda se necesita que estos pequeños vasos que existen en el interior y que normalmente están cerrados, nosotros llamamos vasoconstricción, se abran
nosotros llamamos vasodilatación, y permitan el paso, el flujo de la sangre a presión al interior del cuerpo cavernoso. Esto que ingresa, esta sangre que ingresa por las arterias, cierra las venas, las pequeñitas venas. ¿Y para qué hace esto? Para no permitir que la sangre que ha llegado a presión se escape, se fugue. Pero esto no solo sucede dentro de la celdilla cavernosa, en el exterior ya del cuerpo cavernoso, ¿no es cierto? En el recubrimiento del cuerpo cavernoso, entre el recubrimiento del cuerpo cavernoso y la misma masa del cuerpo cavernoso, existen unas venas más importantes que se llaman circunflejas. Estas venas son gruesas, de mayor calibre, y llevan bastante sangre. Y cuando está en un estado de erección, estas venas son comprimidas enérgicamente contra la lujinia, contra la pared, y no permiten el paso, la salida de sangre, y por lo tanto se mantiene una erección. Por lo tanto, en la primera fase, en la fase de obtención de la erección, se abren y dejan pasar mucha sangre las arterias. Y en la segunda fase se cierran las venas para no permitir el reflujo, la salida de la sangre, y hacer que se mantenga la segunda fase de la erección, el mantenimiento de la erección, se mantenga por largo tiempo. Una vez que la persona ha llegado a la eyaculación, ¿no es cierto? Entonces hay un importante impulso nervioso cerebral que hace que las arterias se cierren y las venas se abran para que se fugue la sangre, para que salga y para que el pene se ponga flácido. Por lo tanto, estos pequeños vasos son muy importantes. Por lo tanto, también es importante que exista, para que no haya una disfunción, es necesario que exista un saludable estado de estos vasos arteriales, pero no solo a nivel del cuerpo cavernoso, no, al exterior del cuerpo cavernoso. Las arterias que llevan a la sangre a estos sitios que se llaman pudendas, que vienen de otras arterias más altas, ¿no es cierto?, que están inclusive viniendo desde las arterias ilíacas, y estas a la vez están viniendo desde la aorta. Es decir, todos estos vasos deben estar en buena salud, saludables, funcionando bien, para que exista una buena erección. Por lo tanto, el sistema vascular es muy importante desde el punto de las arterias y también desde el punto de las venas. Si las venas no se cierran adecuadamente, la sangre va a escaparse, va a fugarse, va a salir antes de hora. Y el individuo, el hombre, puede obtener una erección, pero posiblemente no va a poder mantener y va a perder la erección, inclusive antes de penetrar. Este ya es un problema de las venas, ¿no es cierto? Hay una fuga venosa. Esta fuga venosa está dada porque también existen múltiples venas, no solo dentro del cuerpo cavernoso, sino fuera del pene. Y estas venas están absorbiendo, por decir así, la sangre que está dentro del cuerpo cavernoso y le están vaciando el cuerpo cavernoso. Por eso nosotros hacíamos, y actualmente con menor frecuencia, una cirugía para la fuga venosa, o sea, para impedir la salida de la sangre, y esta la hacíamos a varios niveles. Es decir, aquí hay otro segundo factor dentro del factor vascular, el factor arterial y el factor venoso. El factor linfático no tiene mucha importancia, no se drena mucha linfa a nivel del pene. Bien, esta es la primera causa, y por lo tanto enfermedades como la arterioesclerosis pueden producir problemas en la erección. De igual manera, la presión arterial alta también puede producir importantes problemas a nivel de la erección, ¿no es cierto? O sea, que todas las enfermedades que afectan al sistema vascular externo al pene también traen disfunción eréctil. Pero esto es una de las partes, el factor vascular. Tenemos el factor nervioso. Es muy importante para que estos problemas que acabamos de decir, de que se abran, se cierren las arterias, se abran las venas, corra la sangre, para esto se necesita que haya unos estímulos, unos impulsos dado por los nervios, y que estos nervios llevan este estímulo en forma
ascendente, digamos así, para que se entienda, hasta el cerebro, y en forma descendente reciben la respuesta desde el cerebro, o sea, el sistema nervioso. Por lo tanto, para que haya una erección importante, es necesario que el sistema nervioso esté funcionando adecuadamente. Por ejemplo, si es que sucede que hay un individuo que ha tenido desgraciadamente una sección medular, un accidente de tránsito y un corte, digamos, de la médula, ¿no es cierto?, no va a tener este circuito nervioso, no va a tener esta vía de ida que se llama aferente y esta vía de regreso que se llama eferente desde el cerebro con la respuesta, no va a tener y por lo tanto va a perder la erección. De igual manera en otras enfermedades, como por ejemplo en atavis dorsal, que se llamaba así una enfermedad que venía después de infecciones graves del pene y de la uretra, ¿no es cierto? Entonces también en otros problemas importantes nerviosos van a existir estos problemas de comunicación, diríamos así, nerviosa, y por lo tanto va a haber una disfunción eréctil. Ese es el segundo factor, el factor nervioso. Por lo tanto, necesitamos que el cerebro, los centros cerebrales y las vías aferente y eferente de conducción de los estímulos nerviosos y de la respuesta nerviosa estén funcionando adecuadamente. Este es el segundo factor orgánico de disfunción eréctil. El tercer factor que nosotros consideramos importante es el factor urológico, ¿no es cierto? Problemas a nivel de las vías urinarias, ¿no es cierto? A nivel de la próstata, por ejemplo, esto va a traer graves consecuencias en la secreción también del semen, ¿no es cierto? Porque la secreción prostática es uno de los 3 componentes del semen, del líquido que sale al exterior después de la eyaculación o con la eyaculación. Ahora, también hay importantes problemas de origen urológico. Por ejemplo, todas las inflamaciones e infecciones que se producen en las vías urinarias, ¿no es cierto? A nivel de la próstata, habíamos dicho, a nivel de la vejiga, a nivel de la uretra, a nivel de los ureteres, a nivel de los testículos. Todos estos problemas van a traer también son importantes para la disfunción eréctil. Pero también tenemos otros problemas importantes y también de orden orgánico. Estos problemas de orden orgánico serían hormonales, ¿no es cierto? O sea, endocrinos. Estos problemas endocrinos son muy importantes porque las hormonas que funcionan dentro del organismo del hombre traen importantes actos, importantes reflejos, importantes acciones para que exista la erección. En las hormonas del hombre hay que contar 3 de origen femenino y una muy importante de origen masculino, la testosterona. Cuando esta hormona está muy baja, indudablemente no es solo problema de la erección, sino también problema, que es más importante, problema del deseo. Se pierde el deseo. El deseo no hay que confundirlo con la incapacidad para obtener la erección. Definitivamente son 2 cosas distintas. El deseo es cuando el individuo ha perdido, digamos, el gusto. Le da igual estar al lado de un hombre que estar al lado de una mujer. Puede pasar una mujer muy hermosa a su lado, no le importa, no le llama la atención. Esto es una pérdida, una falta del deseo. No tiene deseo de estar al lado de su esposa, al lado de su amiga, en fin. No tiene deseo, no tiene deseo de tocarle, no tiene deseo de besarle, ha perdido el deseo. Y esto tiene que ver mucho con la testosterona. La testosterona es una hormona importante que está producida por los testículos. Pero también hay 3 hormonas más que están haciendo un desnivel o un desbalance, o al contrario, están balanceando para que exista una buena función sexual. Son las hormonas femeninas, y ahí tenemos la prolactina, que es una hormona importantísima de las mujeres, que aumenta cuando han dado a luz, o sea,
en el parto y en el postpartum, ¿no es cierto?, aumentan importantemente porque producen la secreción de leche, son galactóforas y por lo tanto estas intervienen importantemente en la erección. De igual manera, la folículo estimulante y la luteinizante son 3 arterias femeninas, típicamente femeninas, que los hombres tenemos y que pueden estar desbalanceadas y de esta manera traer problemas de la erección. Este es el problema endocrino, ¿no es cierto? Ahora, también tenemos problemas para la erección de origen metabólico. ¿Qué quiere decir metabólico? Quiere decir que actúan dentro del metabolismo. Y aquí vamos a hablar del metabolismo de los hidratos de carbono. El metabolismo de los hidratos de carbono trae lo que nosotros llamamos diabetes, es la diabetes, ¿no es cierto? Cuando existe la diabetes hay una descompensación importante y hay un aumento muy grande de los glícidos, o sea, de la glicemia, o sea, de los glúcidos, o sea, del azúcar. Y esto trae daños importantes a nivel del sistema vascular. Por ejemplo, trae la angiopatía diabética. La angiopatía diabética es tan grave como la arteriosclerosis. Ya vamos a hablar de la arteriosclerosis. La angiopatía diabética se puede presentar a 3 niveles. Al nivel de las venas, de las arterias de pequeño calibre, finas, a nivel de las arterias de mediano calibre y a nivel de las arterias de gran calibre, como por ejemplo la aorta o las arterias ilíacas o las arterias axilares, a ese nivel. Y también a nivel de las carótidas, ¿no es cierto? Las arterias de pequeño calibre, por ejemplo en el pene, son las arterias que dan la nutrición a los cuerpos cavernosos. Ahí hay la cavernosa, hay las arterias bulbouretrales, las arterias dorsales del pene. Estas arterias también pueden verse afectadas por el problema metabólico del metabolismo de los hidratos de carbono. Pero esta enfermedad no viene sola, no es la única enfermedad metabólica. La otra es la arteriosclerosis, exactamente. Aquí es en cambio un desbalance de los lípidos, de las grasas de nuestro organismo, ¿no es cierto? El colesterol es una grasa, los triglicéridos es otra grasa, ¿no es cierto? Ambas tienen prácticamente un diferente origen. Las grasas mismo en sí, el colesterol viene a partir del aumento de las grasas, sobre todo de las grasas que vienen junto con los alimentos de origen animal. Por ejemplo, la carne de chancho, digamos, la manteca de chancho o de cerdo, la mantequilla, la leche entera, los quesos maduros, digamos, estos son importantes. En cambio, los triglicéridos se producen por un metabolismo a nivel de nuestro hígado. El hígado transforma los hidratos de carbono en triglicéridos. ¿Cuáles son los hidratos de carbono que consumimos? Los hidratos de carbono que consumimos son las harinas, y en las harinas tenemos muchos, tenemos los almidones, que también hay muchos, ¿no es cierto? Y entonces estos son prácticamente todos los de origen metabólico que existe. Bien, nos queda por hablar del diagnóstico y todas las técnicas que se usan para llegar a un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto. Ha sido un verdadero placer estar nuevamente en este canal, un canal que presta sus servicios a la comunidad, haciéndole conocer y educándole. Muchas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.